Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bendiciones. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado así entonces al verso 11 de este maravilloso estudio que estamos haciendo texto por texto a la epístola del apóstol Judas. Y este verso 11 dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Veníamos entonces del verso 10, donde el apóstol nos habló de dos comportamientos de unos señores a los que identificamos en el verso 8 como soñadores. Estos señores, estos soñadores, el apóstol los describe en el verso con tres prácticas poco agradables delante de Dios. Lo primero es que son mancilladores, lo segundo es que son rebeldes y los terceros que son blasfemos. Para cuando llegamos al verso 10, se les atribuye una palabra que usted y yo la leímos allá en el programa o en el capítulo del verso 10. La palabra es corrompidos. Pero es una corrupción a un punto tan elevado que el apóstol les da un calificativo. Y el calificativo, bueno, usted y yo lo leímos y lo estudiamos. Como animales irracionales. Pareciera que su maldad llegó a un punto que se devoró toda la humanidad que había en ellos. Como si el apóstol nos dijera que solamente queda en ellos un instinto que es propio de los seres irracionales. No obstante, su humanidad les hace ser juzgados como tal. Tendríamos que decir aquí que el comportarse como un animal no nos exime de la responsabilidad de nuestros hechos. Por ello, el verso 11, las primeras líneas del texto, nos traen una frase dolorosa. La frase que pone el apóstol aquí es: ¡ay de ellos! ¿Ay de quiénes? De ellos, sí, de esos que sus actos son como actos de animales irracionales. No podemos olvidar que por adormecida que esté nuestra conciencia, por cauterizada que se halle, eso no anula ante su creador, o eso no la anula ante su creador. Ese ay de ellos es precedido por los nombres de tres señores: Caín, Balaam y Coré. Pero el apóstol no nos habla solamente de sus nombres, no nos da solamente sus nombres, sino que el apóstol nos va a mencionar muy en particular algo de cada uno de esos señores. Quédese con nosotros en este estudio de texto por texto y estudiaremos estos ahí sobre de estos señores. Esto es Texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros. Bueno, retomemos el tema entonces. El primer señor del que hace mención el apóstol Judas, ese señor tiene el nombre de Caín. La traducción en lenguaje actual en Génesis capítulo 4 verso 7 dice que con estas palabras Dios le habló a Caín y le dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Y le da un consejo: no te dejes dominar por el mal. Esto fue
lo que Dios le dijo a Caín. La verdad le dio un buen consejo. Y al final termina con una petición. Amén. La petición es exhortativa. Termina diciéndole Dios a Caín: no te dejes dominar por él. Pero fue justo ello lo que este señor no hizo. Él simple y llanamente despreció el buen consejo dado por Dios. Y en lugar de obedecer el consejo dado por Dios, entonces siguió su propio consejo. O sea, siguió su propio camino. Pudiésemos aplicar lo que escribiera Salomón cantidad de años después, allá en su libro de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece recto o derecho, pero su final es camino de muerte. Este fue el texto, o esto fue lo que le sucedió a Caín. Él simplemente le dio la espalda a las palabras que Dios le dio. Él solo siguió su propio consejo, siguió su propio camino, y en su camino no estaba lo dicho por el Dios eterno. Y al quitar de su vida, de su entorno, de su mente, las palabras de Dios, las palabras que Dios le dio, entonces sucedió lo que Dios le dijo, que el pecado estaba presto como un león a devorarlo. Y eso fue lo que le sucedió a Caín. El pecado lo devoró, el pecado se enseñoreó de él, al punto que lo dominó por completo, hasta llegar a convertirlo, como usted y yo sabemos, en el primer asesino de la raza humana, en el primer hombre que recibió retribución de parte de Dios por lo que había hecho. Actualmente habemos muchos, o hay muchos como este Caín. Se le da la palabra a Dios, se le da la espalda a las palabras de Dios. Mire, vea, hoy en día sacaron la palabra de Dios, o quieren sacar la palabra de Dios de toda parte, de las aulas, de los colegios, del entorno familiar. Ya en un colegio un profesor no puede hablar a nombre propio de un Dios, no puede darlo. En muchos colegios ya no se puede orar. Y entonces la palabra de Dios que debiera darse a conocer en los colegios, se la tienen que dar de una manera triste a los presos en una cárcel. Porque como esos niños nunca tuvieron contacto con la palabra de Dios, nunca aprendieron el camino correcto, entonces cuando están en una cárcel, allá sí les hacen llegar la palabra de Dios que les quitaron cuando eran niños. ¿No le parece que es triste? El segundo personaje del que nos va a hablar el apóstol Judas tiene el nombre de Balaán. Él dice que el primero es el camino de Caín, el segundo es el error de Balaán. Y en el error de Balaán dice en Números capítulo 22 verso 12, la Nueva Traducción Viviente dice así: pero Dios le dijo a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo porque es bendito. Para hacer un poco de contexto en esta historia, Balaán era un vidente que habitaba en las tierras por donde Israel habría de pasar. Cuando Dios lo sacó de allá de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, de vagar por el desierto 40 años en promedio, un poco más, Dios les permitió entrar a la tierra prometida, que se hallaba después de cruzar el río, el gran río, y después de derrumbar las murallas de Jericó. De ahí hacia allá Dios les permitió poseer esa tierra. Entonces cuando el pueblo iba a entrar a tomar posesión de esa tierra, Balac, y le mandó llamar para que fuera y le maldijera ese pueblo. De este señor, de Balaam, se hacen 62 menciones en la eterna palabra de Dios. Se nos aclara que fue lo que Dios le dijo. Su error estuvo en que él creyó que Dios cambiaría de posición en cuanto a lo dicho sobre su pueblo Israel. Vea, Dios bendijo a Abraham cuando todavía estaba dentro de sus entrañas o dentro de sus lomos, el hombre que Dios iba a utilizar para sacar este pueblo adelante, Isaac. Y bendice a Abraham y le dice que en él van a ser benditas todas las naciones y que su descendencia iba a ser como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, sin número, sin contar. Ahora, el pueblo está pasando por ahí, después de muchos años, después de unos, diría yo, unos 400 años aproximadamente, o un poco más. Ese pueblo viene con bendición, ese pueblo es bendito.
Ahora hay alguien que quiere hacer que Dios cambie, que cambie sus palabras en cuanto a lo que dijo sobre el pueblo de Israel. Como complicado, ¿cierto? Porque Dios es veraz. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta o para que mienta. Lo que Él dice permanece por la eternidad. Y ese pueblo tenía una promesa eterna dada a Abraham. El error de Balaam fue pensar que Dios cambiaría sus palabras en lo que era concerniente a Israel. Con un agravante extra, que este señor tomó la palabra de Dios para lucrarse de ello. Por ello intentó, escuche, por 7 ocasiones, en 7 altares, que Dios le dijera otra cosa diferente a lo que le dijo en el primer altar o antes de que lo llamaran, que no fuera a maldecir ese pueblo. Pero él, por lucro, porque le ofrecieron un premio bastante alto, entonces quiso que Dios cambiara de disposición con este pueblo. Si Caín dio la espalda a la palabra dada por Dios, este no lo hizo. Él ocupó su tiempo intentando que Dios cambiara lo que ya había dicho. Entonces recuerdo a ese ser en el huerto diciendo: eso no es como Dios dijo. La verdad es que no moriréis. ¿Recuerda usted esa conversación que tuvo aquella mujer, Eva, con aquel ser extraño y astuto? Dios dijo que morirían y él simplemente dijo: no, Dios puede cambiar de opinión. Dios no dijo eso. Algo así intentó hacer Balaam, que Dios cambiara de posición. Y así estamos hoy, con un sinnúmero de maestros interpretando lo que Dios dijo, buscándole variantes, enseñando así. No, eso no fue lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo fue esto. Lo que Dios dijo en el huerto de Edén todavía es una verdad, todavía está vigente. Dios en el huerto le dijo a Adán y a Eva: el día que coman de ese fruto, de ese árbol que hay en el huerto, ese día ustedes van a morir. Bueno, actualmente te quiero dar unas cifras que nos dejan sin palabras. Recuerden que Dios le dijo a aquella pareja que moriría. Bueno, actualmente mueren un total de 150,000 personas al día. Eso nos da un total de 6,300 muertos por hora, o 105 personas muertas por minuto. El minuto tiene 60 segundos. Eso nos quiere decir que cada segundo sucede 2 veces lo que Dios dijo. Cada que usted dice 1, sucede 2 veces o acontece 2 veces lo que Dios dijo que sucedería si tomaban de ese fruto que daba ese árbol que estaba en medio del huerto. Como verás lo que Dios dice, ¿verdad? Para que este señor Balaam intentara cambiar lo que Dios dijo. Bendito Dios. Recuerda entonces, el primero son el camino de Caán. El segundo personaje es el error de Balaam. El tercer personaje aparece con un nombre, Coré. Y Judas dice que es la contradicción de Coré. La traducción lenguaje actual, el número 16:13, dice: Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios, dijeron ellos, está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido, dice él, para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo solamente ustedes? Coré, este nombre aparece en la eterna palabra de Dios un total de 31 veces mencionado. Este era hijo de Ishar y fue puesto por Dios como ejemplo de contradictor o de contradicción, o aquel que está en franco desacuerdo con alguien en cuanto a lo dicho o hecho. Acá lo curioso es que el apóstol está usando experiencias vividas en el año 1400 antes de Cristo. Sucedió lo de Coré. Lo increíble acá es que a ellos Dios les concedió el privilegio, escúchelo, el privilegio de ministrar en su santuario. Y no tuvieron problema con ello cuando los delegaron levitas para llevar todo aquello del templo, el inmobiliario, las columnas, las basas, las despabilaciones, bueno, todo eso que se usaba para hacer
esa tienda de campaña en la que habitaba la gloria de Dios. Y no tuvieron problema con ello. Ellos lo aceptaron con humildad y dijeron: alabado sea Dios que nos ha escogido. Pero cuando llegaron a Moisés, que era el líder del pueblo, entonces le dijeron a ellos mismos se dijeron: esto no me cuadra. Dios como que se equivocó. Él no se equivocó al elegirnos a nosotros como levitas, pero al elegir a Moisés como líder del pueblo, sí se equivocó. No tiene los pergaminos, dirían ellos, ni las cualidades necesarias para ese cargo. La verdad, cualesquiera de nosotros puede, y se atribuyeron que merecían ser líderes en el pueblo. Amén. Y de pronto dijeron: ¿y ese Moisés qué se estará creyendo? Eso de que Dios lo puso ahí fue que Moisés se lo inventó para manipularlos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Actualmente hay personas así, enseñando que eso fue que Moisés se lo inventó, que él se puso solito ahí. Queda como complicado no creer que un hombre se pone al frente de una empresa como fue sacar a una nación que estaba cautiva, que salió de allá con brazo poderoso, que fue sustentado con poder del cielo, con 10 plagas providenciales, con un mar que se abrió, con agua que salió de la roca. Queda como complicado creer que un hombre que se puso ahí hiciera eso, ¿verdad que sí? Bueno, y ese Moisés que se estará creyendo, dirían ellos. Eso fue que se puso él mismo, eso fue que Dios no lo puso, y si Dios lo puso, se equivocó. Y si lo vamos a hacer saber, y entonces el apóstol nos hace saber que esos soñadores del verso 8, en su forma, se están asemejando a aquellos 3 señores, a Caín, a Balaán y a Coré, al punto que sus actos son iguales a los de esos señores. Lo dicho por Dios que toca con sus vidas, como en el caso de Caín, solamente le dan la espalda. Son como Balaán, son hábiles en el uso de lo dicho por Dios para lucrarse con ello. Hoy hay cientos, por no decir que miles, de predicadores que lo único que hacen es sacar provecho de la exposición de la palabra de Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús, aportando una nueva interpretación a lo dicho por Dios, contradiciendo todo lo dicho por Dios que no les guste. Amén. Y los otros son esos contradictores. No, eso no es de Dios. A ese no lo puso Dios. Cuando hay un hombre que predica por amor a las almas, que predica porque Dios lo puso, que predica porque Dios lo envió, que Dios lo respalda, que Dios lo apoya, que Dios lo ayuda, entonces no han de faltar aquellos que dicen: ese no es el que debiera estar ahí, soy yo el que merezco estar ahí. Bueno, déjeme recordarle que Dios escoge al que Él quiera, y que Dios da salvación a través del vaso que uno menos piense o cree, ¿verdad? Al mismo Balaán, su locura la refrenó una muda mula de carga. Una bestia le habló y refrenó la locura del profeta. Porque Dios es así. Dios no tiene fórmulas, ni modelos, ni moldes, ni se acomoda. Dios hace como Él quiere. A Él le da igual hablar y que alguien se sane. Pero también puede tomar un poco de barro, humedecerlo y ponerlo sobre de unos ojos, y que esos ojos nazcan o salgan otra vez. Le da igual, porque Dios es soberano y no tiene modelos o moldes a seguir. Este texto 11 nos deja esa enseñanza. Esos soñadores son como estos 3 señores. Caín se le dan a la espalda lo que Dios les dice. Balaán intentan lucrarse con las palabras de Dios. Ellos no le dan la espalda a lo que Dios dijo, antes toman lo que Dios dice para lucrarse con ella. Y 3 son como aquel Coré que no quiso sujetarse y que pensó que él podía también, al igual que Moisés, hacer lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Oye, ya vamos casi por la mitad de esta carta. Iremos hasta el verso 25. Y entonces este verso 12 nos dice de la siguiente manera
terminamos este verso 11 con la contradicción de Coré. El verso 12 nos dirá: estos, hablando de esas personas que se comportan así, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, este es el texto que nos queda para nuestro próximo capítulo de Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Esto cada vez se pone mejor, ¿verdad? Que Dios le bendiga y lo espero en la próxima entrega de esto que se llama Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas.